Vamos al Evangelio según San Juan. Capítulo 21. Verso 20 al 22 inclusive. Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 20 hasta el 22 inclusive. Damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y quiere éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Puede sentarse, por favor? Qué respuesta de Jesús. Qué hermosa respuesta, una respuesta pareciera terminante allí. Pero como venimos hablando, hermanos amados, que realmente hemos sido beneficiados por misericordia de Dios, y ayer el Señor nos recalcaba o nos recordaba nuevamente con respecto a la traslación que ocurría luego del bautismo, cómo la persona era trasladada, cómo la persona nacía de nuevo, cómo la persona que podía creer pasaba a ser portadora del Espíritu Santo de Dios y allí comenzar una vida espiritual, los beneficios que eso trajo, y pensar que en el comienzo fue tan sencillo como se lee en la Escritura, una persona anunciando lo que sucedió en la cruz y otras personas creyendo y accediendo al bautismo, no por mera imposición, sino por causa del anuncio y de creer lo que ya estaba establecido en la palabra de Dios, que habría un día en que habría de venir el Señor Jesús, el Cordero inmolado de Dios para salvar a la humanidad, cosas por las cuales los judíos de aquel entonces esperaban, de lo cual el mismo Señor Jesús dijo: la salvación viene de los judíos, porque ellos tenían la promesa, ellos tenían la esperanza, ellos eran los que clamaban día tras día por el Mesías prometido. Y nosotros, de gracia, por misericordia y porque también Dios anticipadamente lo había escrito, recibimos una salvación tan grande e inmerecida, de la cual nos alegramos y nos gozamos todos. Pero pensar y meditar, hermanos, que fue hecho algo tan hermoso para que independientemente de lo que pueda suceder, nosotros podamos conquistar. Para que independientemente de lo que pueda suceder a mi alrededor, lo que pueda suceder en mi familia, lo que pueda suceder en la congregación, lo que pueda suceder en mi trabajo, lo que pueda suceder en la escuela, lo que pueda suceder en el mundo, en el país, en el mundo, lo que pueda suceder en donde quiera que sea, nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Es hermoso pensar que Dios va a unirnos colectivamente, podemos decir, en este cuerpo, como ya lo hemos visto, y el ejercicio es lo que manifiesta la unidad que ya está escrita en su palabra. Como fuimos enseñados días atrás, el resultado que se va a ver será maravilloso, pero también es necesario que veamos nuestra responsabilidad independientemente, particularmente, cada uno de nosotros, cómo estamos delante de Dios y las cosas que tenemos por delante para conquistar. Cómo hay cosas que no pueden, por más que se esfuercen, provocarnos a errar, provocarnos, hermanos míos, a no hacer la voluntad de Dios. Para que el hombre no se justifique o no se autojustifique en sus malas decisiones, como siempre lamentablemente sucede. El hombre es así, independientemente de lo que le suceda, él podría escoger servir a Dios, podría escoger acercarse más a Dios, pero siempre las excusas le sirven de retroceso, le sirven para dejar, le sirven para abandonar.
Y es una forma de decirle sirven, porque en realidad es una pérdida tremenda lo que sucede cuando pasa así. Por eso es que tenemos nosotros la necesidad de comprender. Y por eso Dios nos habla, para enriquecer nuestro conocimiento, para que veamos nosotros de qué manera tan especial Dios ha preparado este plan, que no hay forma, no hay manera que el hombre pueda fracasar en este proyecto, en este propósito de Dios. Dios lo ha hecho de una manera especial. Nos ha hecho nacer de nuevo y puso de su espíritu en nosotros para que nosotros tengamos esa ayuda necesaria para hacer la voluntad de Dios. Acá vemos nosotros un hecho importante, que es la respuesta que el Señor Jesús le da a Pedro, que es lo que a mí me llamó tanto la atención. Pero ya venía el Señor Jesús de hacerle el encargo a Pedro. Yo pensé que cuando Pedro se volvió atrás y vio que el discípulo amado del cual habla la Escritura, que es el mismo apóstol Juan, le seguía, yo pensé que el estorbo para Pedro era que le siguiera, como diciendo, si tú me dijiste a mí que yo vaya contigo, ¿qué hace este detrás? Y no es eso lo que le está preguntando, justamente porque el Señor ya le había hablado a Pedro la tarea que tenía que hacer. El apóstol Pedro en este caso le había dicho al Señor que apacentara su cordero, que pastoreara sus ovejas y que pastoreara también las ovejas. Los tres puntos que lo puede ver versos antes de lo que nosotros hemos leído. O sea que ya le había encomendado la tarea. Ya lo había puesto a Pedro como pastor de la iglesia, como alguien que debía apacentar, como alguien que debía pastorear, como alguien que debía cuidar. Entonces cuando él se vuelve hacia atrás y lo ve al discípulo amado del cual habla la Escritura que viene tras ellos, ahí entonces Pedro le pregunta, ¿y de este? ¿Y qué de este? Y la respuesta del Señor es tan hermosa que la tenemos que hacer nuestra. Porque acá le dijo, ¿y si yo quiero que él quede hasta que yo venga? ¿A ti qué? No tiene nada que ver contigo. ¿Qué te importa el trabajo que yo le tengo que dar a él? ¿Qué te interesa el trabajo que le toca hacer a él? A ti te di la responsabilidad de apacentar, de pastorear, cumple con tu ministerio. A veces nos sirve, lamentablemente, no solo a los hermanos del pueblo, a veces ministro y todo, nos sirve a veces como excusas o motivos como para no continuar adelante con la tarea que personalmente y particularmente Dios nos ha dado a todos. A cada pastor, a cada hermano, jefe de hogar, padre de familia, le ha dado una responsabilidad a nuestro Dios. Una responsabilidad que debe cuidar a su familia, a los que son padres, a los que están con algún llamado ministerial, deben saber que deben cumplir con las exigencias de la misma demanda, porque hay gente que le está observando y creciendo a causa de lo que ve. Pero eso no libra a nadie. No libra a nadie que por mirar los errores de otro ya se pueda descansar en el trabajo que Dios le ha encomendado. Acá lo vemos bien claro. ¿Y qué pasa si yo quiero que él se quede hasta que yo venga? ¿A ti qué? ¿A ti qué te interesa? ¿Y sabe qué importante es esto? Porque hay gente que se pierde por no saber sostener de que Dios un día se fijó particularmente en él. Como un día se fijó particularmente en usted, en nosotros. Dios se fijó en mí. Dios se fijó en usted. E independientemente de cada uno de los que estamos aquí, Dios tuvo un trato especial con usted, conmigo, con cada uno de los presentes. Y a cada uno de nosotros no solo nos dio una tarea, sino, hermanos míos, nos hizo aceptos en Cristo Jesús. Para que tengamos una relación y una comunión que no debiéramos perder tan fácil. Para que volviéramos al pastor de nuestras almas, aquel que creó todas las cosas, que con amor nos creó, que con amor, hermanos míos, nos formó y con amor envió a Jesucristo a ocupar nuestro lugar en la cruz. ¿Por qué tenemos la tendencia de enojarnos con todo lo que nos rodea y a su vez enojarnos con Dios? Porque algunos dicen, yo no me enojo con Dios.
No estoy enojado con Dios, pero ya deja de congregar, ya deja de hacer la actividad espiritual que el Señor le encomendó, ya deja de cuidar a su familia, ya deja de guardar su testimonio, ya deja un montón de cosas. ¿Y a causa de qué? A causa de lo que vio, a causa de lo que oyó, como si fuera que eso pudiera justificarle. ¿Acaso Jesús prometió que nos iría bien en la tierra? ¿No dijo que en el mundo tendréis aflicción? Pero dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Quiere decir que ni la aflicción del mundo ni ninguna cosa puede detenernos en este crecimiento y desarrollo espiritual a la semejanza de Jesús, el Cristo. Nada. Entonces, si esto es así, ¿por qué nos detenemos? Si esto es así, ¿por qué me desanimo? Si esto es así, ¿por qué me desaliento? Porque no tengo puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de mi fe. Porque no considero a aquel que sufrió tal contradicción de pecador sobre sí mismo. Como cantamos nosotros, dejó su trono para venir a la tierra, para ir a la cruz, de la cruz al sepulcro, pero del sepulcro a la gloria. Y cuando hizo esto, nos llevó a todos los que tenemos fe para creerle, para creer su promesa, para creer su palabra y creer, como dice Efesios capítulo 2, verso 6, estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, por medio de esa fe. Entonces, ¿por qué dejarnos a batallar tanto con conflictos de afuera, con situaciones? Si cada cosa que sucede va a ser para perfeccionarnos. Entonces, por un lado tenemos el trabajo de unidad como cuerpo, que vamos a luchar para lograrlo como fuimos enseñados días atrás, esta unidad, que como pude compartir en el grupo 1, es una unidad con la cual hay que trabajar para lograrlo, para conquistarlo, para llevarlo a cabo. En primer lugar hay que dejar de lado las formas y maneras que tenemos de hacer las cosas. Por ejemplo, observar, criticar y hacer cosas que no sirven, no ayudan y que pertenecen al mundo exterior, no al reino. Y ocuparnos en la Escritura, ocuparnos en que nuestra manifestación sea semejante a la palabra de Dios. Lo que pasa es que por otro lado decimos nosotros, pero así no lo vamos a lograr. No importa, juntémonos con los que sí tienen este deseo y ayudemos a los que podamos. A veces no se puede ayudar a todos porque no todos están dispuestos, pero la disposición de la iglesia o del resto de los hermanos debe estar siempre. Porque hoy está una persona débil y la otra le va a ayudar, el que esté fuerte. Mañana quizás le toca a la otra persona que hoy está fuerte estar débil por situaciones, por cosas que pasan, y nunca faltará una mano que se extienda a su favor. ¿Por qué? Porque es el ejercicio del cuerpo. Pero por otro lado está el trabajo independiente, mi vida personal, su vida personal. Cuando hablamos de nuestra vida, hablamos de todo lo que nos rodea, nuestra propia vida y todo lo que está en nuestras espaldas, nuestros hijos, nuestra familia. Porque si no tenemos la tendencia a desmayar fácil. Ahora nosotros miramos en la antigüedad y vemos que Dios iba a raer a todo lo creado. No iba a dejar vida sobre la tierra. Dios iba a terminar con el hombre. Basta. Se cansó. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Pero resulta que sucedió algo. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Escuchó? Toda una generación desechada. No hablamos de una o dos personas, no hablamos de una congregación de 200, 300 miembros. Hablamos de toda una generación que fue desechada porque no vio Dios a nadie capaz de querer buscarle, o al menos que tenga una vida de querer apartarse de las cosas del mal. Sin embargo, halló un hombre, a Noé, quien halló gracia ante los ojos de Dios. Y por ese hombre la humanidad existe hasta el día de hoy. ¡Gloria a Dios! Un hombre. Y a veces yo me quejo porque los otros no me acompañan.
Yo me quejo porque el otro no hace el trabajo que yo tengo que hacer y tengo que repetirlo. Y dirigir una reunión debería ser lo más hermoso. Pero a veces no está en la disposición para hacerlo. ¿Por qué será? ¿Tendrá valor? ¿O el culto es igual, haga quien lo haga? El culto es hermoso porque lo hacemos para Dios, pero si yo puedo ser participante, gloria a su nombre, allí estaré. Y si usted debe ser, si usted puede ser participante, debe serlo, porque esto lo hacemos personalmente y en conjunto como iglesia. Usted rinde su culto a Dios, pase lo que pase a su alrededor. Nuestro deseo debe ser: cierro mis ojos y adoro al Dios vivo que me trajo. Cierro mis ojos y bendigo su nombre. Cierro mis ojos y yo sé que está aquí. Cuando el hermano que ministraba nos ministraba por medio de la palabra, sentimos algo hermoso. ¿Por qué? Porque nos ayudó a trasladarnos al lugar donde quiere Dios que estemos siempre, fijándonos en su palabra, buscando su rostro, buscando su gloria, buscando su presencia, buscando su ayuda y bendiciendo y agradeciéndole a Él por lo que nosotros somos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Un hombre no se desalentó. Hebreo dice que este hombre justo condenó al mundo antiguo. Qué terrible. Y estaba solo. Todos los demás hacían el mal y él estaba solo. Mire, si nos tocara a nosotros vivir algo así, ya no estaríamos acá. Porque tenemos ojos para verlo de afuera, nunca para verlo nosotros mismos. Pero no sucedió así con él. Gedeón, el ángel me dijo que era un hombre valiente y esforzado. Le apareció el ángel allí. Los madianitas le vaciaban todo, no le dejaban cosecha, no le dejaban ganado, no le dejaban nada. Y este estaba escondiendo para poder subsistir, para poder vivir. Era el único que se esforzaba. Y por ese hombre, Dios los libertó a todos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces podemos nosotros imaginarnos la idea de poder decir: Señor, yo estoy solo. Al profeta Elías le pasó. Yo solo he quedado. Dijo: un momento, tengo 7.000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. ¿Cuántos dan gloria a Dios? 7.000 hombres que no habían doblado su rodilla ante Baal. Pero antes de eso, este era en comparación, un pobre solo hombre ante 450 profetas de Baal. Un desafío, un pedido sobrenatural, que caiga fuego, el Dios que verdaderamente sea Dios, que consuma la ofrenda por medio de fuego. Y para la gloria de Dios venció el que creía en Dios, en el único y verdadero Dios. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué se sostuvo? En un momento casi desmaya, dicen: todos los profetas han muerto, han dado muerte a todos, yo solo he quedado. Y ahí es donde Dios le da la respuesta. Que a veces hablamos de Abraham, un hombre ya anciano, su mujer estéril y anciana, mujer que le pasó el tiempo y la edad de tener familia, siendo ya grande, tuvo hijos, nació Isaac, el hijo de la promesa. De Isaac, Jacob, un hombre, otro hombre de Jacob, las 12 tribus de Israel. Uno de ellos, José, fue enviado como esclavo a Egipto. Y pudo llegar a decir, ante tanta dificultad y tanto conflicto con sus propios hermanos que lo vendieron como esclavo por celos, pudo llegar a decir: no se preocupen, no se entristezcan desmedidamente, porque yo fui enviado acá para preservación de vida. Creyéndole a Dios a pesar de todo, creyéndole a Dios aunque las cosas sean adversas. Oiga, aunque las cosas sean adversas, hay un Dios que prometió y va a cumplir. Aunque las cosas no se vean como esperamos verlas, Dios promete y Dios cumple. ¿Cuántos lo creen?
Para esto nosotros tenemos que hacernos propia la palabra de Dios, propio el servicio, propio el trabajo, propio el compromiso. No espere que su hermano lo haga o lo deje de hacer. Usted haga lo que conviene, haga lo que corresponde. Usted, si los demás no adoran a Dios, usted adore a Dios, porque para eso vino. Si los demás no alaban el nombre del Señor, usted alábele, porque para eso vino. Si los demás no quieren darle gracias a Dios, que no lo hagan. Usted hágalo porque es agradecido a Dios. Porque ¿qué importa lo que hace el otro si no lo quiere hacer? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo sé que parece contrario a lo que venimos hablando, pero ahora estamos hablando de la responsabilidad personal de cada uno, de que no tenemos excusa para quedarnos nosotros en el camino, pase lo que pase. Porque si ya Dios nos encomendó una tarea, nuestra responsabilidad está con esa tarea. No vaya a ser cosa que también nos diga a nosotros: y si yo quiero que Él se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? ¿Qué tienes que ver tú? Deja que despida a mi padre, dijo Eliseo ante Elías. Y Elías le dijo: vete, que te he hecho yo. ¿Qué tengo que ver contigo? El que te llamó fue Dios, arréglate con Dios. ¿Ves? ¿Ve cómo las cosas son personales? Dios tiene que habernos llamado en particular y en personal a cada uno de nosotros. Tiene que haberlo hecho. Porque no es que Dios nos llamó a todos a la vez, y cada uno ha tenido un encuentro con Dios y ha podido agradar a Dios, ha podido tener la oportunidad de recibirle a Dios y agradar a Dios. Ahora, ¿qué pasa? Con tantos conflictos que hay y con tanto que se tergiversó el Evangelio, entonces parece que el Evangelio es: si aquel no hace, yo no hago; si él no va, yo no voy; si él no ora, yo no oro; si él no ayuna, yo no ayuno; si él no lee, yo no leo. ¿Acaso eso es favorable? No es favorable. No es favorable, porque cada uno de nosotros debemos saber nuestra responsabilidad. No es favorable porque que el otro lea a mí no me enriquece. No es favorable porque que el otro tenga comunión con Dios no me favorece. Dice: la comunión íntima del Señor es con los que le temen. A ellos enseñará su pacto. Así que el que tiene comunión íntima con Dios tiene un privilegio. Ahora, ¿por qué tiene uno comunión íntima con Dios y tiene ese privilegio? ¿Y por qué los demás no? ¿Por qué no lo tengo yo? ¿Por qué no lo tiene usted? Porque sencillamente no nos apropiamos. No lo tomamos en serio. No decimos: esto es para mí. Estamos acostumbrados a cargar todas las cosas sobre nuestras espaldas y a sufrir por cosas que no se merece sufrimiento. Y el hermano no quiso y me lo llevo a las espaldas. Y como el hermano no quiso, yo estoy triste, yo estoy mal. Si el hermano no quiso, ora por él, pero tú no te desanimes. Quizás sea la herramienta para que la otra persona se aliente. Tú siempre abre la puerta de la posibilidad a tu hermano. Siempre míralo con amor, con misericordia, con compasión y con mucha paciencia, como lo hace Dios con todos nosotros. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Así que ya le había hecho el encargo, ¿verdad? Entonces nuestra gloria, nuestras conquistas, no depende de cuánto yo me puedo comparar con alguien. Sino de cómo debo vivir como cristiano. Cómo debo actuar como hijo de Dios. Allí está. Eso es lo que me va a llevar a esas glorias, de gloria en gloria, que tiempos atrás también hablamos. A ese crecimiento, a ese desarrollo del hombre espiritual. Eso es lo que debemos buscar. Esa es la manera en que cada uno debe presentarse ante su Dios, ante nuestro Dios. Y acá lo vemos al apóstol Pedro en una reprensión de parte del Señor. Y también quiero que lea conmigo allí en segunda de Pedro,
Gloria a su nombre. Capítulo 1. Y el verso 2 en adelante dice esto: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Acá vemos al apóstol Pedro haciendo este encargue sobre aquellos a quienes él ministraba, la preocupación que tenía para que cuando se vaya ellos tuvieran memoria de todas las cosas que le eran beneficiosas, ¿verdad? Pero es el mismo apóstol Pedro que el Señor le había dicho: Satanás me pidió para zarandearte, Simón, el Señor me pidió para zarandearte como a trigo. Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo puede suceder algo así? A este que le encargó que pastoree sus ovejas, que pastoree sus corderos, que los apaciente, resulta que le tocaba todavía una lucha tremenda, donde el diablo había pedido para zarandearlo. Y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Así que aunque le iba a pasar, el Señor había rogado a Dios, el Padre, que su fe no faltase. Ahora, ¿por qué no lo evitó? Porque era necesario. Porque él como hombre se iba a ofrecer, pero como hombre iba a fallar. Es lo que en parte decía nuestro hermano que ministraba. El esfuerzo humano, el intento humano tiene límites. Pero el que toma del poder de Dios, el que reconoce que en la debilidad se perfecciona el poder de Dios, el que reconoce que cuando es débil entonces es fuerte en Cristo Jesús, este puede vencer. Este va a vencer. Estaba tan seguro el Señor Jesús que le dijo: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Oh Señor, Satanás pidió para zarandearlo. Tú rogaste a Dios al Padre cosas que no sucedían todavía. Y encima va a volver y va a confirmar a los hermanos. Así, tal cual y textual, literalmente así pasó. Pedro le negó, la amargura fue tremenda, pero cuando llegó el tiempo del cumplimiento de esa palabra, el que se puso en pie en el día de Pentecostés, primero que todo anunciando lo que estaba pasando, fue el mismo apóstol Pedro. ¡Gloria a Dios! Confirmando la palabra, confirmando la profecía, y a partir de allí comenzó el apóstol Pedro a predicar y anunciar el evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias de Dios hacia el hombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces mire lo que le tocaba todavía pasar. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que ser probado para que se separe, para que deje de ser el mismo. Si nosotros nos sinceramos hoy delante de Dios, vamos a darnos cuenta de que como hombres cristianos hemos actuado muchas veces como hombres y no como hijos de Dios. ¿Puede hacerse eso? Puede hacerse eso. Por eso que quedó escrito para que se vea. Por eso que el hombre erra y se equivoca. Por eso es que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse, como lo dijo el día sábado, de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo. Por eso que tenemos un abogado que nos defiende. Por eso es que nos van a pasar cosas, pero si confesamos a Él lo que nos pasa, Él es fiel y justo para perdonarnos y extender su mano. Porque de nada serviría que esté escrito 7 veces cae el justo si nunca le va a pasar.
y Dios lo levanta. Si nunca le va a pasar, ¿para qué está la promesa? ¿Para qué está la palabra? ¿Cuánto dan gloria a Dios? El que nunca erra, ese está como contrariando las cosas porque nunca se equivoca. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso para que nadie se equivoque. Todos necesitamos de Dios, si no, no estaríamos acá. Todos necesitamos del Señor, si no, no estaríamos acá. ¿Y sabe qué? El Señor está para aquellos que le buscan. El Señor está para nosotros. Gloria a su nombre. Entonces sí, después que ya volvió, después ya fue el apóstol Pedro, después llegó los días finales prácticamente como hemos leído acá. Dice, el Señor me ha comunicado que voy, así como el Señor me ha dicho que iba a dejar este cuerpo, que iba a acabar sus días. Y algunos dicen, algunos traducen que le había confirmado el Señor en ese mismo momento. Algunas traducciones específicamente dicen, pues como el Señor le dijo, le avisó en ese mismo instante. Podemos tomarlo así, se puede tomar así, pero la profecía está escrita antes y nosotros la acabamos de leer. Donde el Señor dijo que le iba a pasar esto. Vamos a leerlo de nuevo, San Juan. Unos versos antes de lo que acabamos de leer nosotros. ...18 y 19... San Juan 21, 18 y 19... De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con que muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Extender sus manos. A veces uno se imagina un poco las cosas y dice extender su mano para que otro lo lleve. Parece que extendía su mano para ser llevado por otras personas. No, extender sus manos y será ceñido. Y será llevado donde no quiere, a la misma muerte. Por eso dice, esto lo decía porque de qué forma iba a morir y glorificar a Dios. Extendido las manos en la cruz. Igual que el Señor Jesús, solo que dicen los historiadores que Él no quiso morir en la cruz como el Señor Jesús, porque le pareció demasiada honra. Entonces pidió ser colgado cabeza abajo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero ya estaba anticipado. Él sabía que cuando se terminara su ministerio, alrededor de 30 y pico de años, ministrando al Señor, el apóstol Pedro. Y después le dice, ¿y con este qué va a pasar? ¿Y qué hay si yo quiero que este se quede hasta que yo venga? Verso 23. Leemos el 22 para que quede completo. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, a ti, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Lo que después se puede comprobar hasta con la Biblia. Iba a ser el último en irse, que fue el último de los apóstoles, el apóstol Juan. ¿Se escucha? Quien escribió o le fue revelado el Apocalipsis, le fue dado la revelación, el tiempo final de la iglesia, la unión de Cristo con la iglesia, el fin del cielo y de la tierra, el comienzo del cielo nuevo y de la tierra nueva. El último de los apóstoles, el más anciano de todos, pasó los límites de todos los demás. Gloria a su nombre. Entonces, ¿qué notamos con esto? Que todo lo que Dios dice se cumple. ¿Se oye? Todo lo que Dios dice se cumple. Entonces, ¿qué necesitamos para que Dios cumpla su palabra conmigo? Que yo le siga. Que usted le siga. Que le siga a pesar de lo que le pase, a pesar de lo que ve.
que le siga a pesar de lo que pasa a nuestro alrededor, que le siga a pesar del error de su esposo, el error de su esposa, el error de su hijo. ¿Cuántos hermanos se quedan en el camino porque sus hijos se equivocan y erran? ¿Qué tiene que ver el padre con el hijo en este sentido? Una cosa es cuando son niños y son instruidos y están bajo la responsabilidad de los padres. Una cosa es cuando ya se independizaron y viven una vida conforme les parece a ellos. Pero en todas las cosas tenemos que tener un entendimiento sano, porque siempre nuestra forma de ver las cosas es mirar para juzgar, nunca es mirar para ayudar. Por eso el reclamo de parte de Dios para todos nosotros, porque no nos dejará el Señor hasta que no forme lo que ha planeado formar en nosotros. Ser personas independientemente serviciales y servidores de Dios y adoradores de Dios, y ser personas que somos muy capaces de juntarnos y unirnos con un propósito según la Escritura. ¿Se puede? ¿Se logrará? Para eso Dios nos llamó. Porque se ve personas religiosas, pero se ve también por parte que hay gente que se une. Ahora, se ven las dos cosas, personas que realmente sirven a Dios y que encima están juntas y tienen en común un montón de cosas y tienen un objetivo igual todos uno con el otro. Sin embargo, así sucederá con la iglesia, que mostrará esa gloria, con la iglesia que lo va a alcanzar, con los hermanos que estén dispuestos, con los hermanos que no se pongan límites a sí mismos, con los hermanos que no se excusen por causa de otros. Terminar con las cosas que no están bien, y cosas que se corrigen desde aquí, pero que los hermanos siguen allí abajo después. Porque ¿acaso Dios nos dio ya una corrección y una salida? ¿Por qué continuar con lo mismo? ¿Sabe por qué? Porque le gusta ese tipo de cosas. Pero la noticia es que eso no agrada al Señor. La noticia es que Dios nos hizo nacer de nuevo. La noticia es que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, donde las cosas son, deben y serán diferentes siempre. Siempre. Vamos a leer Romanos capítulo 14. Verso 1 al 4 inclusive. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Vio? Se recibe al débil en la fe, pero no para discutir sobre opiniones, no para tener altercados, no para juzgarlo, no para observarlo. Si es débil en la fe, ayúdele a crecer, pero no le juzgue. El ejemplo aquí es el de la comida, pero podemos llevarlo a todas las áreas de nuestra vida. Porque algunos hermanos que puedan comer o no de todo, ¿se acuerdan que en el tiempo que había restricciones para ciertas comidas a causa del desconocimiento que había? Eso, aunque hoy nos parezca algo muy común, muy sencillo, eso traía dificultades entre los hermanos. Y en aquellos tiempos, mucho más todavía, porque había cosas entregadas a los ídolos. A alguien le dé tropiezo, debemos hacer lo que conviene. No tiene la obligación, o por mi propio impulso, traerlo a la altura que puedo estar yo, un ejemplo. No está obligado, es mejor que yo le explique, que le enseñe, pero que no ponga en discusiones estas cosas, porque así como Dios le ha dado luz a uno, le puede dar luz a todos. Es más, le va a dar luz a todos y nos va a enseñar a todos. Pero ve como lo dice el apóstol Pablo: ¿tú quién eres que juzgas a criado ajeno? ¿No ves que no es tuyo? ¿No es siervo tuyo? ¿No es siervo para ti? ¿No es servidor suyo?
es servidor de Dios, es siervo de Dios. Por Él murió Cristo. No fui yo ni fue usted que pagó el precio. ¿Por qué le demanda cosas que solo Dios, hermano mío, en lo cual Dios puede trabajar? ¿Por qué demandarle cosas? Una cosa es que yo trate de explicarle y trate de enseñarle, otra cosa es que yo se lo imponga. Tenemos la costumbre de que alcanzamos un nivel en alguna cosa y ya queremos imponérselo a otro. Pero ya se lo expliqué. ¿Cuántas veces lo oyó? Y un montón de cosas, de argumentos que nos hace vernos en este pasaje como personas, hermanos míos, que tomamos al débil para hacerle saber que estamos creciendo, que somos más. ¿De dónde sale la idea? ¿De dónde sale ese evangelio de que yo tengo que traerlo? No, un momento, yo no tengo que traerlo. El que nos trajo es Dios y el que tiene que crecer delante de Dios soy yo, es usted, somos nosotros. Amén. En lo personal. Esta preocupación debe surgir en nosotros. Gloria a Dios. Porque Dios no puede reclamar con todo derecho. ¿Qué estás haciendo? Yo lo traje. Y nos puede preguntar, ¿quién te dio el entendimiento a ti? ¿Sabías algo cuando te traje? Le vamos a decir, no, Señor, no sabía nada. ¿Y quién te enseñó? Tú, Señor. ¿Y que no me vas a dejar que lo haga en Él? ¿Acaso tendrá Dios que pedir permiso? Verso 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. A veces pensamos que la muerte es el fin. La muerte no es el fin. ¿Verdad? La muerte no es el fin. Para algunos es el comienzo de lo más terrible de su vida, para los que no creyeron en Cristo. Por eso que Jesús es vivo, es Señor, perdón, de los vivos y de los muertos, refiriéndose aún a aquellos que descansan. Gloria a su nombre. Verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Y qué vamos a decir ahí? A ver. Piense usted, ¿por qué va a comparecer usted ante el tribunal de Cristo? Por lo que usted diga, por lo que usted haga, por todas sus obras. Igual yo, igual todos nosotros. Así que no va a ser juzgado usted, ni va a dar cuenta por las obras de otros, sino por las suyas propias. Por eso dice, ¿para qué lo juzgar? Si todos después vamos a dar cuenta ante Dios, ante el Señor. Y esto es lo importante. Que comprendamos esta realidad. Que comprendamos esta realidad, porque aunque suene de alguna manera repetitivo, lo que veo yo es la insistencia de Dios para lograrlo. Cómo Dios quiere llevarnos a este nivel, a esta estatura. Y cómo la congregación se repite y se repite de una y otra manera. Y aun cuando se repita en solamente una persona, Dios nos seguirá enseñando hasta que todos lo alcancemos. Es el propósito de Dios, llevarnos a todos. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para aquel que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Vuelvo a recalcar el ejemplo de la comida por lo que había sucedido, pero miren la importancia del texto. No hagas que por algo tan simple tu hermano se pierda, tu hermano se contriste. ¿Cuidamos esto? No se cuida en su totalidad, no digo que todo, pero hay quienes se despachan. No importa lo que dice, lo que va a causar, no le interesa. Sin embargo, a los que somos cristianos,
e hijos de Dios y nos estamos conformando a la imagen de Cristo, sí nos importa el resultado que deja en otras personas. Porque el encargo es eso. No hagas que tu hermano tropiece por esto. No hagas que tu hermano tropiece por aquello. Y si tropieza, que tropiece solo. ¿Se comprende? No sea vituperado vuestro bien. La palabra vituperado, específicamente hablar impíamente, hablar mal. Oiga, por favor, hablar impíamente, hablar mal. O sea que está diciendo, no dejes que otros hablen mal, pero no está diciendo que lo prive, no está diciendo que lo impida. Oiga bien, por favor. No está diciendo que usted lo impida. Habló mal del Señor, habló mal de la iglesia, habló mal de los hermanos. Un momento, no se trata de eso. Se trata de que nuestro bien no debe ser vituperado porque la conducta nuestra muestra lo que debe mostrar. Entonces, no es el hecho de que yo impida, es el hecho de que yo no lo provoque. ¿Cuántos entienden? No es el hecho de que lo impidamos, es el hecho de que vivamos lo que Dios dice y entonces no va a ser vituperado nuestro bien. ¿Cuál es nuestro bien? Decimos que tenemos una nueva vida en Cristo y decimos a la gente que se acerque porque hay una nueva vida donde el hombre es feliz, donde el hombre está lleno de gozo, que tiene dificultades pero tiene esperanza, que está lleno de problemas pero tiene a quien clamar y a quien acudir y Dios responde en el nombre de Jesús. Pero resulta que cuando las cosas se ponen tensas entre nosotros mismos, parece que esa verdad no es tan verdad. ¿Por qué? Porque cuesta sostenerlo. ¿A cuántos le hablamos de la fe? Y nosotros a veces en las pequeñas cosas o en las dificultades nos olvidamos de que hablamos de la fe en Dios. Escúchame, si lo sacó a Gedeón con 300 soldados, con 300 hombres, destruyó todo un ejército, hizo rendirse a todo un ejército por la mano poderosa de Dios. ¿Cómo no vamos a confiar en el Dios que nos trajo? Aquel que entregó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros para llenarnos de esta gloria, de este poder y de esta autoridad en el nombre de Jesús como iglesia. Pero si no son palabras y es vituperado nuestro bien porque no tenemos cuidado. ¿Por qué vamos a trabajar con la escuelita? Para que nuestros hijos mejoren. No pueden andar corriendo a la iglesia como andan corriendo. ¿Qué sucedió? ¿Pasaba acaso esto antes? No pasaba. ¿Por qué pasa ahora? Porque hay un descuido, no de la iglesia, sino de los padres. ¿Por qué hay un descuido de los padres? Porque los padres se descansan, traen a los hijos a la escuela, a la iglesia y que otro se los cuide. Entonces es necesario que todo vuelva al cauce que produce lo bueno, que produce lo que es correcto, que produce lo que agrada a Dios. Y todo lo que esté de nuestra parte como ministerio lo vamos a hacer para ayudar a los demás. Pero la responsabilidad seguirá siendo suya, propia. Amén. Para que su bien no sea vituperado cuando usted le diga, soy cristiano, y otro diga, mirá los hijos como lo tienen, mirá lo que son los hijos. Siempre digo y lo repito hoy, los hijos no se quedan quietos acá porque en casa nunca nos ocupamos de que estén quietos. Un momento del día tienen que sentarse y quedarse quietos. Eso depende de los padres. Antes nos pasaba, los adultos, los de 50 años para arriba saben bien de qué estoy hablando. Estaba la mirada del padre y chao, listo. Eso era todo. Sabíamos que teníamos que portarnos bien. ¿Dónde se perdió eso? Si decimos que la iglesia está recuperando todos los valores, ¿por qué estamos perdiendo esto? Entonces no queremos que nuestro bien sea vituperado. Hagamos lo que corresponde. ¿Se oye? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Verso 17, 14, 17 de Romanos. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Ni comida ni bebida. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Aleluya. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro en lo que come. Bueno es comer carne, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda.
o se debilite. ¿Ir hasta dónde? Lo que lo hacen, y bueno, ya tendría que estar crecidito. Sí, pero es siervo de Dios, no es el tuyo. Todavía está con esa debilidad. Para su Señor está débil. ¿Quién eres tú que juzgas a criado ajeno? Pero ella estará firme, porque el Señor es poderoso. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Yo puedo decir, bueno, ¿hasta cuándo le vamos a tener paciencia? Entonces yo no estoy teniendo en cuenta este pasaje. Estoy aprobando a mi forma, a mi manera. Me estoy olvidando de la misericordia y de la compasión de Dios. Me estoy olvidando de lo que Dios hizo conmigo, lo que Dios hace siempre conmigo, tenerme paciencia. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Esto cae siempre sobre la misma, siempre sobre la persona, nunca sobre mí, para mi persona, que yo juzgue a otro, nunca. Siempre es para mí, para usted, para nosotros. ¿Cuánto lo creen? Y cuánto da gloria a Dios por la verdad de la palabra de Dios. Romanos capítulo 15, versos 1 y 2 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Yo puedo, yo lo hago, yo lo alcanzo, que lo alcance, así como yo, que también lo haga él. Si yo lo hago, él lo puede hacer. ¿Nunca escuchó eso? Yo lo escuché mucho. Si yo puedo, él también puede. ¿Quién dice eso? ¿Por qué siempre hubo tantas diferencias entre un hermano y otro? ¿Por qué siempre hay débiles? ¿Por qué siempre hay quienes necesitan ayuda? Porque hay siempre gente que nace de nuevo, que necesita ayuda. Y estamos perdiendo el tiempo con nuestras cosas en vez de brindarnos en ayuda a aquellos que nacieron de nuevo y explicarles los primeros pasos, por qué leer la Biblia, por qué Cristo murió en la cruz, y explicarles bien profundamente el mensaje, la salida, la libertad que tiene ahora para orar a Dios en el nombre de Jesús y la comunión hermosa que pasa a tener, que no necesita ningún otro mediador porque ya lo tiene a Cristo en su vida. Y si tiene a Cristo en su vida, tiene al mediador entre Dios y los hombres, no necesita absolutamente nada. ¿Por qué no enseñar esas cosas? Porque nos gusta gloriarnos de los hombres. Nos gusta estar por encima de los demás. Nos gusta que se nos reconozca como maestros o como siervos. Yo quiero que me reconozca como siervo de Dios porque hago un servicio a Dios. ¿Se comprende? Y no porque luche por tener un lugar de reconocimiento. Cada uno de nosotros, verso 2 del capítulo 15, agrade a su prójimo, ¿ven?, en lo que es bueno para edificación. Siempre va a hablar así el apóstol Pablo, siempre habla así la palabra. Agrade a su hermano en lo que es bueno para la edificación. No hagamos otra cosa. No haga otra cosa. ¿Está oyendo? Verso 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Así que si Él lo ha hecho, si Él lo toma, ¿por qué no hacerlo nosotros? Si es la enseñanza. Es la enseñanza, gloria a Dios. Y nos dice ahora, verso 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os escribo, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que Dios
por la gracia, un momento, de Dios, lo leo mal, que de Dios me es dada, ahí está, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Se lo quiero leer en esta versión, verso 14. Mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas tan bien que pueden enseñárselas unos a otros. Entonces de eso se trata, ¿ves? No la imposición, no la exigencia, sino la enseñanza sencilla. Pero cuando usted va a la escuela, le enseñan una vez, le enseñan otra vez, lo califican con buenas notas o queda descalificado. ¿Y qué hacen? ¿Lo retan? ¿Le exigen? No, le vuelven a enseñar. Cuando muchos repiten y vuelven de vuelta al año siguiente para volver a estudiar hasta que lo logre. ¿Cuál es el objetivo de la escuela? Es enseñar para que las personas aprendan. ¿Cuál es el objetivo del que sabe? ¿Cuál sería el objetivo del que sabe aquí en la iglesia? Enseñar para que el otro aprenda, no exigir ni demandar, porque ni Dios siquiera lo hace. ¿Cuánto da gloria a Dios? Mire qué hermosa responsabilidad. Entonces, ya no tenemos nada para presentarle a Dios como excusa. Nada como excusa a Dios. Usted tiene un servicio que hacer a Dios y nadie le puede detener. Nadie puede hacer posible de que usted se justifique en un error de los demás. Capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios, versos 3 y 4, y ya estamos terminando. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado otra vez. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en desvelo, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Eso es un cristiano, un siervo de Dios, alguien que no la pasa bien. Acá lo vemos. Puede pasarle todas estas cosas, al apóstol Pablo le pasó, a sus compañeros le pasó, quizás no nos pasen las mismas cosas, pero pueden pasarnos cosas a causa de que anunciamos una verdad que no es de agrado a toda la gente. El apóstol Pablo lo ha dicho en varias ocasiones, dispuesto hasta entregar su vida, con tal de que el mensaje llegue hasta donde tiene que llegar. Se lee así en esta versión: vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Ahí está clarito. Nadie encontrará ninguna falta. No está diciendo no lo dejo. Está diciendo que cuando lo examinen no va a encontrar nada. Porque aunque se piense lo contrario, se hizo siempre lo que agrada a Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Así que, hermanos amados, hoy estamos delante de su palabra una vez más. Como siempre lo decimos cada vez que ministramos su palabra. ¿Qué excusas tenemos ahora entonces para servir a Dios? Ya dejemos de mirar hacia nuestros costados. Ya dejemos de mirar hacia atrás y ver que atrás viene uno. Que tengo curiosidad de ver hacia dónde va a llegar. El llamado nuestro es alcanzar y a conformarnos a conformar la imagen de Cristo. Es el llamado suyo, mío. La forma y la manera la sabe Dios. Entonces dejemos, como hoy estos días, dejemos que Dios haga su obra. ¿Está oyendo? Dejemos que Dios haga su obra, que la haga en usted, que la haga en mí. No participemos en nada que no sea algo para edificar a los hermanos. Amén.
Puesto de pie, por favor.